Gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder estar aquí reunidos esta mañana en tu nombre, de poder abrir este libro, la Biblia, con tanta liberalidad, con la oportunidad de escudriñar y entender, Señor, lo que tú tienes planeado para este mundo y para nosotros. Señor, te invitamos esta mañana a que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, nos ayudes a prestar atención y nos animes y nos bendigas mientras que leemos y estudiamos el consejo de tu palabra. Que tu presencia nos encuentre aquí hoy. Gracias porque estás con nosotros y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Levanta la mano si estás familiarizado con la frase los últimos días. ¿Has escuchado esta frase, los últimos días? Puedes levantar tu mano si estás familiarizado. Muy bien, muchos de ustedes están familiarizados. O puedes levantar tu mano si quizás no estás muy familiarizado con esta frase, los últimos días. No has escuchado quizás nunca o no sabes de qué se trata. Pues algunos. Y ¿sabes qué? La Biblia habla mucho acerca de este periodo que conocemos con ese nombre, los últimos días. Ahora, hay mucho que la gente interpreta por esta frase, los últimos días. Algunos piensan que los últimos días son una serie de eventos catastróficos y cataclísmicos en donde terminan con el fin del mundo, ¿no? Algunos piensan que los últimos días son una serie de cumplimientos de profecías de diferentes culturas y diferentes culturas tenían sus propias versiones de los últimos días. Hace 2 años, en el 2012, teníamos toda la historia de los mayas, el calendario maya, y una década más atrás, en el 2000 era el fin del mundo, cuando las computadoras ya no podían registrar un nuevo milenio y todo se iba a vivir abajo, iba a colapsar y todo el mundo estaba alterado por eso, me acuerdo. Pues los últimos días, ¿qué significa esa frase? ¿Qué son los últimos días? Antes de decirte qué son los últimos días, yo quiero decirte que yo creo firmemente que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Nosotros estamos viviendo en los últimos días. Entonces, ¿qué son los últimos días? Los últimos días es un periodo de tiempo, correcto. Es un periodo de tiempo que antecede a la culminación de la historia de la redención del hombre. Es el periodo de tiempo que antecede a la culminación de la historia de la redención del hombre. Esos son los últimos días y nosotros estamos viviendo en ellos. De hecho, en la Biblia hay muchas profecías acerca de la obra que Dios haría en el último tiempo. Y por muchos años, por varios milenios antes de Cristo, estas profecías estaban sin cumplir. Pero sucedió que hubo una noche especial, una noche de paz, una noche de amor, en donde nació un bebé en un pesebre, en Belén. Este bebé fue llamado Jesús, como fue profetizado en la Biblia. Este bebé creció, fue bautizado en el río Jordán, no de bebé, pero de adulto, por Juan el Bautista. Inició su ministerio público, hizo señales, prodigios, milagros, sanó a los enfermos, levantó a los cojos, abrió los ojos de los ciegos, la boca de los mudos, levantó de los muertos a una par de personas, hizo muchos prodigios y muchas afirmaciones. Este hombre, Jesús, decía ser el Hijo de Dios, y decía haber venido para cumplir parte de las profecías que la Biblia hacía acerca de el Mesías, le conocemos también así. Él no solamente verificó su mensaje para nosotros en hacer todos estos prodigios y milagros, sino que también dijo que quizás la señal más poderosa
y la única señal que sería dada al hombre sería la señal de el profeta Jonás. Y esa señal es que Jonás estaba 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez y luego volvió a la superficie. Y Jesús entonces fue a la cruz y fue crucificado injustamente. Pagó un precio que no debía pagar. Él murió una muerte brutal, pero él era inocente. Y murió, fue sepultado, y 3 días después, la Biblia nos dice, la historia confirma, la tradición y la historia y los testigos oculares confirman que resucitó 3 días después. Esto es parte del cumplimiento de profecías que Dios había hecho en cuanto a estos llamados últimos días. Y quiero decirte que desde la ascensión de Jesús al cielo y desde la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés en el libro de los Hechos capítulo 2, desde ese día hasta hoy estamos viviendo en ese tiempo que llamamos los últimos días. Los últimos días. Estamos viviendo en ese tiempo, pero nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿no crees que 2000 años es un poquito los últimos días? Pues cuando vemos en la Biblia lo que nos enseña acerca de lo que sucedería en esos últimos días, nos damos cuenta que estamos más cerca que nunca. Es por eso que hoy día nuestro mensaje se llama 4 extraños jinetes. 4 extraños jinetes. Si es la siguiente porción que nos toca estudiar del libro de Apocalipsis capítulo 6. Y acerca de los últimos días, antes de leer esta porción, yo quiero que tengas en cuenta algunas cosas. ¿Puedes estar de acuerdo conmigo que el mundo en el que vivimos no es el mundo ideal? ¿Puedes estar conmigo que el sufrimiento, la tragedia, el dolor, la muerte no es algo ideal para nosotros? Falta solamente prender las noticias por un momento en la noche para darte cuenta que este mundo no es el mundo ideal. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Sí, yo creo, ¿no? ¿Y sabes qué? También podemos saber por qué. Podemos entender por qué este mundo no es el mundo ideal. Solo hace falta ver el libro de el libro de Génesis. Viendo el libro de Génesis, que conocemos, Génesis significa inicios, comienzos, el libro de los comienzos, ¿verdad? Ahí encontramos el por qué. ¿Por qué el mundo está en la condición en la que se encuentra? Y la respuesta en última instancia es el corazón del hombre. El pecado en el corazón del hombre. Uno dice, pero ¿por qué si Dios existe hay tantas personas que mueren de hambre? Porque yo me como su comida. ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Sabías que si los gobiernos tomaran un año de provisión económica en la que gastan para guerra, para armamento, para municiones, para tanques, para buques, ¿tú sabes que si los gobiernos ahorraran ese dinero que gastan cada año para cosas de guerra, habría suficiente dinero para alimentar al mundo por 100 años? Es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno de pecado. ¿Por qué hay tantas matanzas? ¿Por qué hay tanta muerte? Porque un hombre se levantó un día complicado en su corazón y tomó una pistola y disparó a un grupo de personas en un colegio, en un cine. El pecado. Pero Jesús vino para darnos la alternativa. Él fue presentado como el Cordero inmolado porque Él murió en la cruz para saldar una deuda que no podíamos nosotros pagar.
la paga de nuestro pecado. Y Él nos ha prometido salvación, nos ha prometido ser liberados de la condena, del efecto y hasta de la mera presencia del pecado. Es lo que Jesús nos ha prometido. Pero nosotros vivimos anhelando el cumplimiento de esa promesa. Y mientras tanto seguimos viviendo en este mundo, ¿verdad? Seguimos viviendo aquí. Yo soy salvo. Yo sé que las promesas de Jesús son verdaderas. Yo espero con ansia su venida, pero mientras tanto sigo viviendo en un mundo poco menos que ideal. Bastante menos que ideal. Ahora, mientras que el apóstol Juan, el que escribe el libro de Apocalipsis, se encuentra en el cielo, quizás se ha hecho la pregunta muchas veces igual: Señor, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a cumplir tu promesa de restaurar la creación? ¿Cómo vas a hacer, Señor? Porque el mundo en el que vivimos, prendo las noticias y digo, ¿cómo vas a hacer, Señor? Pues yo creo que Dios le permitió ver a Juan el desarrollo de ese plan. Si en Génesis encontramos el inicio, en Apocalipsis encontramos el fin. Ahora Jesús en el cielo es presentado como ese cordero inmolado, como el único que fue hallado digno de tomar el libro de la mano de Dios y abrir sus sellos. Estudiamos hace algunas semanas. Supimos entonces que ese libro era el plan de Dios, el plan de acción para los eventos finales, el testamento o el título de propiedad del universo. Comenzando con el capítulo 6, Jesús va a comenzar a desatar los sellos del libro, mostrándonos exactamente cómo restituirá la creación para darnos aquello por lo que murió en la cruz en su primera venida. Este tiempo es conocido como la tribulación o la gran tribulación. La cantidad de información que Dios nos da acerca de ese tiempo es abrumadora. ¿Has pensado en esto? Los 3 primeros capítulos del libro de Apocalipsis lidian con un periodo de tiempo de más de 2000 años. Pero de capítulos 6 a 19 del libro de Apocalipsis lidian con un periodo de tiempo de 7 años. Hay mucho aquí. Y creo que es por una razón. Creo que Dios nos ha dado tanta información porque, número 1, para que estemos preparados para su venida. Y número 2, porque no vamos a estar aquí para verlo con nuestros propios ojos. Mira la línea de tiempo por un momento del libro de Apocalipsis. Se dirige Jesús a la iglesia en capítulos 2 y 3. Los 7 mensajes de las 7 iglesias. Es ahí donde estamos tú y yo hoy. Luego en el capítulo 4 hay una voz como de trompeta que le dice a Juan: sube acá. Y luego Juan se encuentra inmediatamente en el cielo, que hemos visto que es una figura muy parecida al rapto. Una vez que Juan está en el cielo, ve varias cosas: ve el trono de Dios, ve los querubines y ve 24 ancianos en 24 tronos que cantan: tú nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ese es el canto de los 24 ancianos. Ellos son la representación de la iglesia. Juan se encuentra en el cielo viendo a la representación de la iglesia en el cielo antes del inicio de la gran tribulación. Algo curioso, no volvemos a ver del capítulo 6 hasta el capítulo 19 ni siquiera una sola mención de la iglesia en la tierra. Del capítulo 6 al 19 no vemos ni una mención de la iglesia en la tierra durante el tiempo que se conoce como la gran tribulación. Entonces es ahí lo que hemos venido aprendiendo. Ahora nosotros vemos el mundo y nos entristecemos, ¿verdad? Y queremos cambiarlo, queremos mejorarlo, renovarlo. Y mira, ¿sabes qué? Yo no estoy aquí para decirte que esos esfuerzos son vanos o son malos. Yo no creo eso. Yo creo que si Dios pone en nuestro corazón un tipo de iniciativa para dejar para nuestros hijos un mundo mejor, yo creo que es un buen deseo. Pero sin embargo, si vemos las escrituras, encontramos que el mundo se va a poner mucho peor antes de ponerse mejor. Es así como la noche antes del amanecer. Muchos dicen que la noche es más oscura justo antes de que amanezca.
Y es así lo que va a suceder con este mundo. Quisiera pararme aquí y decirte lo mejor está por venir para este mundo, como tristemente yo creo muchas personas hacen en determinadas partes de la iglesia, pero yo no puedo decirte eso y ser fiel a lo que dice este libro. Yo estoy aquí para decirte que las cosas se van a poner mucho peor todavía de lo que nos imaginamos. Estamos entrando en un valle, de capítulo 6 al capítulo 19, y vamos a trillar, vamos a estar ahí arando la tierra, ¿no? Vamos a estar en un valle por algunos meses aquí en el libro de Apocalipsis. Y tenemos que ver, porque creo que es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que la noche es más oscura antes del amanecer, y esto es lo que vemos en capítulo 6 al 19. Ahora sí, lee conmigo los primeros 8 versículos, es nuestra porción esta mañana del capítulo 6. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer cielo, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. 4 extraños jinetes. Jesús está desatando los sellos del libro que acaba de tomar de la mano de Dios. Tenemos que entender algo en este pasaje. En capítulos 6 al 19 encontramos el periodo de tiempo que se conoce como la gran tribulación. La gran tribulación. ¿Qué cosa es la gran tribulación? Es el juicio de Dios. Es el juicio, es la consumación del juicio de Dios sobre un mundo que lo ha rechazado, que ha rechazado la oportunidad de ser perdonado y de encontrar salvación en Jesucristo. Es la gran tribulación, el juicio de Dios. El juicio de Dios se va a ver manifestado en 3 grupos de 7 a través de estos capítulos. 3 grupos de 7. 7 trompetas, 7 sellos primero, después 7 trompetas, y el último 7 copas. 3 grupos de 7 en la manifestación del juicio de Dios. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Creo que 7 es el número favorito de Dios. Y es mi número favorito también a partir de hoy. 7 notas musicales, 7 colores en el arco iris, 7 días de la semana. Creo que entendemos el mensaje. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Cada vez que Jesús abre un sello, parte de su juicio es ejecutado en la tierra. Cada vez que Jesús abre un sello, es ejecutado un juicio de Dios. Y en los 4 primeros sellos encontramos a estos 4 extraños jinetes. Ahora, el último sello, el 7º sello, va a tener 7 trompetas. Y las 7 trompetas, la 7ª trompeta, va a tener las 7 copas. Es como si estuvieras en tu fiesta de cumpleaños y de pronto tienes muchos regalos, ¿verdad? Tienes 7 regalos. Abres tu primer regalo, un reloj, qué lindo. Abres el segundo regalo, una chaqueta que te tejió tu abuelita. Qué lindo. Abres el tercer regalo y es un Xbox. ¡Oh, wow, qué chévere! Abres el 5º regalo y es un calcetín sucio. Okay. Abres el 6º y al final abres el 7º. Y dentro del 7º encuentras otros 7 regalos. Es una caja y la abres y hay 7 otras cajitas adentro.
y abres cada una de ellas, y en la séptima encuentras otras 7 cajitas. Es algo así como lo que sucede aquí con esos 3 grupos de 7. El séptimo sello tiene 7 trompetas, y la séptima trompeta tiene las 7 copas. Es así como lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis. Esos primeros 4 sellos, 4 jinetes, mira el primero conmigo. Un caballo, ¿de qué color? Blanco. Un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, dice. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Observa esto. El periodo de la tribulación durará 7 años, y el inicio del mismo está marcado por la aparición de un hombre montando un caballo blanco. El inicio de la tribulación, la aparición de este hombre montando un caballo blanco. Nosotros pensamos que la persona que monta un caballo blanco normalmente es el héroe de la película, ¿no? Y de pronto viene un caballo blanco galopando y se sube corriendo y se va en su caballo blanco, y es el héroe, la persona que salva el día. Fíjate, un caballo blanco, un arco, una corona, venciendo y para vencer. Podríamos pensar que este es Jesús. Jesús. Pero en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis encontramos a Cristo, encontramos a Jesús montando también un caballo blanco. Pero si contrastamos al Jesús que encontramos en el capítulo 19 con este jinete del capítulo 6, la comparación es considerable. Mira, ese jinete del capítulo 6 tiene un arco, pero no tiene flechas. Jesús, en el capítulo 19, tiene una espada aguda, dice, una espada poderosa. Ese jinete tiene una corona, y la palabra para corona aquí en el capítulo 6 es la palabra estéfanos, que es una corona de premiación, como cuando terminas una carrera, un atleta. Jesús en el capítulo 19 tiene muchas coronas, y la palabra para coronas es otra palabra, es la palabra diademas, y esta es una corona de realeza. Este jinete tiene, o mejor dicho, inicia la guerra, inicia la guerra. Jesús le pone fin a la guerra en el capítulo 19. Este jinete viene para iniciar la gran tribulación. Jesús en el capítulo 19 viene para poner fin a la gran tribulación. Este jinete, capítulo 6, no es Cristo, sino de hecho es el anticristo. Muy bien. Este jinete, capítulo 6, es el anticristo. ¿Anticristo? ¿Dijiste anticristo? Sí, anticristo. En la Biblia tiene muchos nombres el anticristo: el hijo de perdición, el hombre de pecado, la abominación que causa desolación, el inicuo. Hay muchos nombres, el anticristo. Pero ¿quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? No sé quién es el anticristo. No te puedo decir quién es el anticristo. Cada vez que sale un nuevo papa elegido, la gente piensa que es el anticristo. Cada vez que un nuevo presidente es elegido en los Estados Unidos, la gente piensa que es el anticristo. Hay algunos que dicen las letras, tienen números, y si yo pongo los números de Obama son 666 y él es el anticristo. Yo no creo que esa es una buena manera, un buen método de identificar quién es el anticristo. Entonces, ¿quién es esta persona? No sé. No te puedo decir, no lo sé. No sé quién es el anticristo. ¿Y cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el anticristo? Tampoco te puedo decir eso. No lo sé. No sé cuándo va a venir. ¿Está vivo hoy? Es probable. De hecho, yo creo que es muy probable que el anticristo esté vivo hoy, sino que no sea revelado como tal. Es posible que esté con vida hoy día. El anticristo dice que va a engañar a mucha gente, va a ser un gran engañador, y el anticristo, y tú puedes preguntarte, me dices, ¿cómo la gente puede ser tan necia para ser engañada por el anticristo? Es que fíjate que no va a ser, no dice aquí que es el jinete sin cabeza. No dice que él está caminando en un caballo con fuego y que está vestido con un traje negro. No dice que no tiene cabeza o que tiene una calabaza por su cabeza.
no es ese tipo de persona. Dice que viene de un caballo blanco, con un arco, una corona, y viene para vencer. ¿Cómo puede ser? Es que este hombre va a ser una persona extremadamente carismática, inteligente, sabio en cuanto a las finanzas. Va a ser una persona que el mundo está anhelando, el líder mundial que el mundo anhela hoy. Va a ser la persona que va a entregarle la paz y la estabilidad económica al mundo entero. Y vamos a hablar un poquito más de eso en tan solo un minuto. Pero para responder esta pregunta, ¿cómo es que la gente puede ser engañada por una persona como esta? Si miles de personas hoy, pueden ser engañadas por personas menos que inteligentes, como este señor José Luis de Jesús Miranda, que dice que es el Jesús hecho hombre, y al mismo tiempo dice que es el anticristo y la bestia. De eso no me cabe duda, pero ese hombre dice que es estas cosas, es Jesús y es el anticristo al mismo tiempo en una misma persona. Y este hombre, haciendo esas afirmaciones, ha ganado un grupo de seguidores de miles de personas alrededor del mundo entero a través de los años. Él decía que era inmortal y que en el 2012 iba a ser transformado en gloria ante los ojos de todo el mundo. Iba a ser glorificado. En su página web hasta tenían un conteo. Faltan 255 días y 3 horas para la glorificación de Jesús, este hombre. Había un conteo regresivo. Obviamente el 2012 vino y se fue y no pasó. Sorpresa. De hecho, muchas fuentes dicen que este hombre falleció el año pasado de cirrosis por su excesivo consumo de alcohol. Si este tipo puede engañar a miles de personas hoy, el anticristo, para el anticristo es pan comido. Si esta persona que no tiene ningún conocimiento doctrinal de lo que la Biblia enseña, ningún conocimiento teológico de lo que la Biblia enseña, sino que ha sido una persona manipuladora y ha tratado las escrituras para satisfacer sus propios deseos, y la gente se lo ha creído y se ha tatuado el 666 en todo su cuerpo, para el anticristo es pan comido, déjame decirte. Y mi pregunta para ti es, ¿vas a ser tú pan comido para el anticristo? ¿Vas a ser engañado? Yo creo que a la medida en la que conozcas el consejo de la palabra de Dios, vas a tener suficiente conocimiento para guardarte en contra de ese engaño. Observa que este jinete tiene un caballo blanco que habla de paz, ¿no? Tiene un arco, pero no tiene flechas, ¿no? El arco, y no es un arco iris, es un arco de batalla, es un arco de guerra. El arco en la antigüedad es una señal de poder militar. Eso significa que a pesar de que el anticristo, este hombre, va a tener un poder militar, no le va a ser necesario usarlo, porque este hombre va a ser un hombre de paz. Es lo que dice la Biblia. Él vendrá en un tiempo de malestar y de inestabilidad mundial, como hoy. ¿Ha visto lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Con ISIS y la Franja de Gaza. Lo que está sucediendo en Rusia. Esta semana nomás ha habido otro conflicto en Rusia con Ucrania. La economía del mundo está colapsando. Guerras, rumores de guerras.
El anticristo va a venir un tiempo en donde, utilizando su poder, utilizando su conocimiento, su encanto, va a hacer lo que ningún presidente, ningún ministro ha podido hacer. ¿Qué cosa es? Lograr la estabilidad económica y la paz mundial, global. Quizá hasta se gane el premio Nobel de la Paz. Quizá hasta se gane el premio Nobel de la Paz. Daniel 8:25 dice que con su sagacidad, hablando del anticristo, hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Otra traducción dice: con paz engañará a muchos. Él podrá lograr la paz en el Medio Oriente. ¿Puedes imaginarte eso? Ahorita la paz en el Medio Oriente es inimaginable. Nadie le encuentra ni siquiera el comienzo de la solución para el problema del Medio Oriente. ¿Quién va a encontrar esa solución? El anticristo. Él va a restaurar la paz en el Medio Oriente. ¿Cómo? No lo sé. Puedo indagar y puedo pensar que quizá, y muchos piensan también conmigo, que la manera en cómo va a hacer esto es que va a hacer un trato con los musulmanes y con los judíos. Posiblemente va a ser un trato en donde la construcción del tercer templo de los judíos va a ser posible. Allí en Israel, donde está el Domo de la Roca. Curiosamente, los musulmanes pensaron que ese era el lugar donde estaba el templo de David, y allí pusieron su mezquita, allí pusieron el Domo de la Roca. Lo interesante es que ese no era el lugar del original templo, y que en ese lugar, tan solo a un poco de distancia dentro del mismo lugar, está el lugar original donde estaba el templo de David y Salomón, y es posible que allí sea construido ese lugar. Está listo para ser construido allí. Hay un espacio. Obviamente hoy día es imposible porque las relaciones entre los judíos y musulmanes no permiten ese tipo de trato, pero el anticristo creemos que de alguna manera va a poner esa paz allí para que el templo sea construido. ¿Por qué el templo construido? Es lo que dice la Biblia. Dice que los judíos van a hacer sacrificios durante la tribulación, y para que haya sacrificios tiene que haber un templo. Los judíos no hacen sacrificios sin el templo. Entonces tiene que haber un tercer templo. El primer templo, el que construyó Salomón; el segundo templo, el que construyó Zorobabel y restauró Herodes. El tercer templo, creemos, va a ser construido por los esfuerzos del anticristo. Lo curioso es que los judíos, y algunos de aquí han tenido el privilegio de Israel en años pasados, los judíos tienen todo preparado para la construcción del templo. Los utensilios y los planes y hasta las genealogías de los levitas y todo. Está listo, solamente necesita decir ya. Y va a comenzar esa construcción. Paz en el Medio Oriente. Estabilidad económica. Este es el líder que el mundo quiere. ¿No es así? Y por eso que le va a ser tan fácil engañar. Porque le va a dar al mundo lo que el mundo desea. También la Biblia nos dice que este hombre salió venciendo y para vencer, y uno se pregunta ¿de dónde vino ese poder? Apocalipsis nos responde, capítulo 13, nos dice que su poder vino de la bestia, que es Satanás. Este anticristo tiene un poder satánico, esa es la fuente de su poder. La Biblia también dice que él tendrá una religión falsa trabajando para él, y esta religión falsa va a ser encabezada por un falso profeta, del cual vamos a aprender en unas semanas. Un falso profeta. ¿Sabes? Yo creo que esta religión tiene que ser un movimiento mundial. Y tiene que ser un movimiento interreligión. Interreligiones. Y hoy vemos eso. Hoy vemos un movimiento hacia una religión mundial. El famoso ecumenismo, donde vienen diferentes líderes de diferentes religiones, musulmanes, judíos, budistas, católicos, hindúes, etcétera, etcétera, y se juntan para tener un movimiento, un tiempo de oración, interreligión, y vamos a adorar a Dios.
Y la premisa básica es: todos los caminos llevan a Dios. Todos adoramos a Dios, al mismo Dios, solamente que el tuyo se llama Alá, en el mío se llama Jehová, en el tuyo se llama etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el mismo Dios. Eso es lo que el mundo, hacia lo que el mundo se está moviendo. La tolerancia. Oye, todos los caminos llevan a Dios. No importa quién adore, solamente adora a alguien, porque en un lugar lleva a Dios. Curiosamente, dentro de la tolerancia, de la pluralidad de las religiones o del ecumenismo, los únicos que no son tolerados son los que creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la autoridad. Los que creen que Jesús dijo, y estaba en lo cierto cuando dijo: yo soy el único camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y es por eso que vemos que en este movimiento de interreligiones, los cristianos durante ese tiempo van a ser perseguidos violentamente. Va a haber una persecución en contra de los cristianos. Es por eso que cada vez que vemos este movimiento ecuménico y religiones que se juntan para tener cultos juntos de interreligión, es por eso que cada vez que veo eso se me encrispa la piel. Mira, yo no sé a qué Dios adores tú, pero mi Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es Alá. Su palabra es la Biblia, no el Corán, no el libro del Mormón, no el Tripitaka, no el Bhagavad Gita. Yo espero que tú entiendas que no todas las afirmaciones de las diferentes religiones del mundo pueden ser verdad al mismo tiempo. Alá y Jehová no son la misma persona. Eso o Dios es esquizofrénico. Porque a un grupo le dice yo soy tu Dios, y a otro grupo le dice no, yo soy tu Dios. Y a un grupo le dice ama a las personas, a otro grupo le dice mata a las personas. Yo espero que tú entiendas que no todas las religiones pueden ser verdad, porque sus afirmaciones se contradicen las unas para con las otras. La Biblia es la palabra de Dios. Y mi Dios es el único Dios vivo. Los demás son ídolos. Pero al mundo no le gusta escuchar eso. No le gusta escuchar eso. Oye, tú, ¿qué vas a decir eso? No le gusta escuchar eso. ¿Sabes qué? Hay sectores en la iglesia en donde esto está comenzando a infiltrarse. Y tenemos que tener cuidado, iglesia. Primera de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, y sigue diciendo otras cosas. Segunda de Timoteo capítulo 4 dice, porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina, no aguantarán la sana doctrina, sino que, dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que vemos tristemente en partes, en sectores de la iglesia hoy. Dame algo que me entretenga, no me aburras con la doctrina bíblica. Queremos divertirnos, no nos juzgues y no me pidas que cambie mi estilo de vida. Pablo dice que el remedio en contra de esto es predica la palabra, guarda lo que te ha sido encomendado, insta afuera de tiempo, insta en tiempo, no te apartes de la sana doctrina. Y sabes que eso es lo que vamos a hacer en esta iglesia. Eso es lo que vamos a hacer en Calvary Chapel, te guste o no. Vamos a predicar la palabra de Dios, la sana doctrina. No nos vamos a apartar de este libro ni a la derecha ni a la izquierda, porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros anclados aquí.
Entonces este hombre viene para engañar, el anticristo. Su identidad no la conocemos, pero sabemos que le va a ser muy fácil engañar al mundo. Tenemos que seguir. Mira el siguiente sello, el segundo sello en el versículo 4. Salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen los unos a otros, y le fue dada una gran espada, dice. Un caballo bermejo. Bermejo es un color, y es un color rojo. La palabra original es un color rojo, sangre, ¿no? Es un color rojo, sangre, pues un rojo carmesí. Y a este jinete extraño se le dio el poder, dice, de quitar de la tierra la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que en la tierra había paz. Y eso es lo que va a traer el anticristo. Pero en algún momento, aquí se nos dice que esa paz va a ser quitada. Eso quiere decir que la paz que va a traer el anticristo va a ser temporal. ¿En qué momento va a ser quitada esta paz? La Biblia nos dice en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando del anticristo. A la mitad de la semana, o de los 7 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que dice en Daniel 9:27 es que a la mitad de la semana, o a la mitad de los 7 años, esa paz va a ser quitada. O sea que 3 años y medio, desde que el anticristo se revela al mundo, 3 años y medio, hay paz en el mundo. Todo el mundo, ¡ay, qué lindo! Paz, paz, paz. Nuestra economía está bien, hay paz en el mundo, no hay guerra. Pero eso solamente dura 3 años y medio. Después de esos 3 años y medio, el anticristo viene, estos son mis verdaderos colores. No hay más paz. Después de esos 3 años y medio, dice aquí en Apocalipsis, que se matasen los unos a otros, que vendría con una espada. Guerra, pues, estamos hablando de guerra, ¿verdad? Estamos hablando de muerte, de conflicto. Esta espada que menciona que tiene este segundo jinete, esta no es la espada que vemos en otros lugares que Jesús tiene. Esta es la espada pequeña, más como una daga, que llevaba el soldado romano para el combate mano a mano. Esta es la espada también de un asesino que llevaba escondida bajo su ropa. Hola, ¿cómo estás? La espada de un asesino. Y este es el engaño del anticristo. Y las consecuencias: la muerte, la guerra. Mira el tercer sello, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete monta un caballo negro. El negro también habla acerca de la muerte, pero esta vez no por guerra necesariamente. ¿Por qué? Porque dice que tenía una balanza en su mano. Y la balanza es un símbolo normalmente de justicia. Eso quiere decir que la justicia va a recaer sobre la persona del anticristo. Lo que el anticristo diga, eso se hace. El número 2, la balanza es un símbolo de economía. Eso quiere decir que la economía mundial va a ser controlada por esta persona, el anticristo. La balanza puede ser lo que usabas para vender o comprar. Pesabas, ¿no? ¿Qué pesa más, un kilo de plumas o un kilo de plomo? Usabas una balanza y te das cuenta que pesa igual. Entonces es una señal de economía. Y dice en el versículo 6 que se van a vender 2 libras de trigo por un denario. Un denario era lo suficiente, o mejor dicho, el pago de una jornada de trabajo, de un día de trabajo. Si tomáramos el sueldo mínimo de nuestro país y sacáramos la equivalencia, son entre 40 y 60 soles. El equivalente a un denario ahora, entre 40 y 50, 60 soles. Dice que 2 libras de trigo o 6 libras de cebada se van a vender por un denario. ¿Sabes cuánto era esto en trigo y en cebada? 2 libras de trigo eran lo suficiente como para hacer una lonja de pan.
como cuando vas a comprar tu pan Bimbo, tu pan Bimbo, o tu pan en molde, de metro o de lo que sea. Hola, hola, hola. Hola, hola. No hay sonido. Vamos a ver si por aquí. Hola, hola. Ahora sí. Con 2 libras de trigo comprabas lo suficiente o tenías lo suficiente para hacer una lonja de pan. Lo que dice es que en ese día una lonja de pan va a costarte 40 soles. Esa es la economía de este tiempo de la tribulación. Pero al final dice no dañes el aceite ni el vino. Aceite y vino son productos de lujo. ¿Qué significa todo esto? Significa que durante la tribulación, específicamente durante la segunda mitad, va a haber un control económico por el anticristo, en el que los ricos se van a hacer seguir haciendo ricos y los pobres seguirán haciéndose pobres. Muchos creen que durante la tribulación la clase media va a desaparecer. Entonces esto nos habla acerca de la economía de la tribulación. El cuarto sello, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y un caballo amarillo, dice, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, mortandad y las fieras de la tierra. Este cuarto y último jinete dice que monta un caballo amarillo. La palabra en griego es la palabra kloros, de donde tenemos esa palabra cloro, ¿no? O lejía, ¿no? Y es un color que nos habla de no tanto un amarillo, pero un amarillo verdoso. Un amarillo verdoso, y esto nos habla de algo pálido, pues. Puede ser traducido como pálido. Es algo enfermo. Y mira el nombre del jinete, qué peculiar, ¿no? ¿Cómo se llama? Muerte. ¿Y su compañero que le sigue? El Hades. Qué lindos, ahí caminando. La muerte y el Hades. Aquí se nos dice que este cuarto jinete va a tener potestad para matar a la cuarta parte de la humanidad. Ahora, una cuarta parte de los habitantes de la tierra morirán en ese entonces de diversas formas. Cuando hablamos de guerras y hablamos de muertes, lo interesante es ver en la historia, en la Primera Guerra Mundial, murieron aproximadamente 37 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial. 37 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, murieron 60 millones de personas. Casi el doble. 60 millones de personas. La población mundial actual, a la fecha, es 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas es la población mundial actual. No sé cuántos vamos a irnos en el rapto, pero tomemos esa misma cifra, 7.000 millones de personas. La cuarta parte de 7.000 millones es 1.750 millones de personas. Es mucho más que la Primera y la Segunda y todos los conflictos del mundo en la historia combinados. 1.750 millones de personas. Para que tengas una idea, es la combinación de la población total de las Américas y de Europa. Todos los habitantes del continente de las Américas y de Europa combinados, más o menos. Es la cuarta parte de la población mundial. Y uno se pregunta, ¿qué podría matar a tantas personas? No nos es difícil imaginarnos una guerra nuclear. Una guerra nuclear. En la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las capacidades nucleares no eran nada comparada con la capacidad nuclear que tiene el mundo hoy día.
no era absolutamente nada. No necesitamos cientos de miles de estas cabezas nucleares de las bombas. Necesitamos un par más. Necesitamos 10, menos, más o menos. Pero el mundo tiene una capacidad nuclear espeluznante. Un presidente antiguo de los Estados Unidos, Ronald Reagan, dijo hace varios años: la humanidad ha usado todas las armas que ha inventado. No podemos pensar que las armas nucleares son la excepción. Y también dijo: en una guerra nuclear, toda la humanidad pierde. Los efectos de la explosión son devastadores, pero los efectos indirectos de la explosión son mucho peores que la misma explosión. En una guerra nuclear no es descabellado pensar que esta cantidad de personas pueden morir. Antes de esto, hace unos 200 años, era impensable, inimaginable cómo algo puede matar a tantas personas en un periodo de tiempo tan pequeño. Ahora es posible. Dice que morirán no solo con espada, sino también con hambre, mortandad y fieras de la tierra. Curioso que después de la batalla, mira, ponemos en perspectiva el caballo blanco, la paz, 3 años y medio, el caballo rojo, la sangre, el caballo negro, la muerte, la guerra, y al final dice un caballo pálido, algo enfermo. Quizás es la condición del mundo después de esta guerra nuclear o esta guerra así. Cuando pensamos acerca de mortandad, ahí dice en el versículo 8, otra palabra de repente para esto podría ser pestilencias. Y cuando pensamos acerca de las fieras de la tierra, lo interesante es que algunos piensan, de repente va a haber, ¿no? Estas fieras van a venir y algo como Jurassic Park o algo así. No sé si se refiere a este tipo de ataques, pero lo que sí podemos entender es que en la historia, ¿sabías que la influenza H1N1 mató más personas que la Primera Guerra Mundial? En 1918 hubo una pandemia de influencia aviar H1N1 que mató entre 50 y 100 millones de personas en un año. Esto era el 5 al 8% de la población mundial de ese entonces, en un año. ¿Sabes qué es lo curioso? Que Jesús nos dijo lo mismo en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo 24 de Mateo es un pasaje paralelo a este capítulo de Apocalipsis. Mateo 24, 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El caballo blanco. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces, engaño, guerra, muerte, pestes. Lo mismo que vemos en el libro de Apocalipsis. Y versículo 8 de Mateo 24 dice: y todo esto será el principio de dolores. El principio de dolores. O, como otra traducción dice, el principio de dolores de parto. Las mamás saben cómo es eso. Los dolores de parto. Las contracciones comienzan paulatinamente, pero cuando se va acercando el tiempo, se hacen ¿qué? Más intensas y más seguidas. ¿No es así? Más intensas y más seguidas. Eso es lo que está diciendo Jesús acerca de este periodo de tiempo, de los últimos días. Siempre hemos tenido guerra, siempre hemos tenido hambre, siempre hemos tenido pestilencias, siempre hemos tenido terremotos. Pero hoy, más que nunca, vemos que son más seguidos y que son más intensos. Podemos ver estos 4 jinetes.
Estos 4 jinetes hablan del tiempo de la tribulación. No han venido todavía, pero creo que si ponemos nuestro oído en el suelo, podemos escuchar su galopar, más fuerte que nunca. El mundo post-rapto va a ser peor de lo que nos podemos imaginar. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permitiría todo esto? ¿Sabes qué? Me alegra que preguntaras. Porque el mundo, en el estado en el que está, no quiere a Jesucristo. No quiere su moral, no quiere su ley, no quiere a su pueblo. Y sabes que Jesús va a llegar el momento en el que va a darles el deseo de su corazón. ¿No quieres nada conmigo? No vas a tener nada conmigo. ¿Quieres un mundo sin mí? Voy a mostrarte un mundo sin mí. Un mundo sin mi amor, un mundo sin mi poder, un mundo sin mi control, un mundo sin mi pueblo. El rapto va a ser antes de que todo esto comience. La iglesia, lo hemos visto claramente, va a ser raptada antes de que todo esto inicie. Pero todo esto va a suceder, yo creo, para que el mundo vea cómo es este mundo sin Cristo. Eso es lo que vemos en la gran tribulación, sin su iglesia, sin su amor. Jesús está diciéndole, mira lo que va a hacer sin mí. ¿Quieres un mundo sin mí? Así es como se ve. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice que esto ya está en acción, pero que al momento está siendo detenido por algo. Nosotros creemos que ese algo que detiene esto, que está retrasando la culminación de todo esto, el inicio de la gran tribulación, es el Espíritu de Dios obrando a través de la iglesia en la tierra. Pero dice aquí en Tesalonicenses que es hasta que eso sea quitado de en medio. Hasta que seamos quitados de en medio. Vamos a ser quitados de en medio. Vamos a ser raptados. Vamos a llegar a la presencia del Señor, encontrarnos con Él en las nubes. Y eso, el agente de preservación, la luz y la sal de este mundo, la iglesia, no va a estar. Y en ese momento va a suceder todo esto. El anticristo está cerca, muy cerca. Pero ¿sabes qué? La Biblia nunca nos dice que pongamos nuestros ojos en el anticristo, sino que pongamos nuestros ojos en Jesucristo. Yo sé que el anticristo está cerca, pero yo no estoy esperando al anticristo. ¿Tú quieres saber quién es el anticristo? Pues yo, ¿sabes qué? No creo que tiene sentido tratar de identificarlo, porque yo no creo que vamos a saber quién es, porque ya no vamos a estar aquí. ¿Qué debemos hacer? Primera de Tesalonicenses 5, y con esto terminamos. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mira lo que dice en el versículo 4 de Primera de Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, está hablando a la iglesia, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros son hijos de luz y hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y con esperanza de la salvación como yelmo. Porque, y mira este versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay un momento en la historia en donde Dios va a derramar su ira sobre el mundo, es el tiempo de la gran tribulación. Y aquí está diciendo la Biblia que nosotros no somos puestos para la ira. Eso quiere decir que la iglesia no va a pasar por todo esto. No va a pasar por todo esto. Dice que la iglesia es la novia de Cristo.
¿Y qué tipo de novio se desposa con su novia y antes de su luna de miel la lleva a un lugar, a un barrio peligroso y la deja ahí para que sea aplastada, para que sea violada, para que sea maltratada por ladrones antes de su boda? Ningún novio en su sano juicio haría eso jamás. ¿Por qué pensamos que Jesús haría lo mismo? Aplicación, ¿qué debemos hacer frente a todo esto? Yo sé que este es un escenario un poco feo y vamos a estar en un valle, vamos a estar en un lugar así porque vamos a ver cómo es este mundo sin Jesús. Pero ¿qué debemos hacer? 3 cosas. Harías bien en anotarlo. Número 1, despierta. Literalmente, despierta. Pero despierta no solamente literalmente, sino a la urgencia del tiempo en donde estamos viviendo. Despierta a la urgencia y la inminencia de la venida de Jesucristo. Estamos viviendo en los últimos días. Jesús puede venir con nosotros en cualquier momento. ¿Sabes? No falta nada que se cumpla antes de que Jesús pueda regresar. Él puede venir esa misma noche. Despierta ante el tiempo en el que estás viviendo. Hay algunos que se pasan la vida sonámbulos. ¿Alguna vez has caminado sonámbulo? Yo no, creo. Y al día siguiente estás como, oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Sí, estabas subiéndote por la escalera y casi te caes. ¿Qué? No me acuerdo. Hay personas que se pasan la vida así. Oye, Jesús puede venir ahora. ¿Ah? ¿Qué? La Biblia dice esto, ¿qué? Despierta. Número 2, mantente sobrio. Mantente sobrio. Hay maneras de interpretar esto, pero mantente sobrio. La interpretación más clara es la literal. Mantente sobrio, no te emborraches. Viene como una revelación para algunos de ustedes. ¿Qué? ¿No me emborraché? No te emborraches, mantente sobrio. Hay personas y personas, y hay personas que reaccionan diferente a la influencia del alcohol, ¿verdad? Hay personas que son los borrachos amorosos. Te quiero mucho. Oye, tío, ¿te acuerdas esa noche que me estás diciendo que me amabas? ¿Qué? No. Pero hay otras personas que reaccionan violentamente a la influencia del alcohol. Comienzan a tirar cosas, comienzan a golpear a la gente, a hacer cosas indebidas. Mantente sobrio. Acá hay un poco de sabiduría para nosotros. Si nunca tomas, nunca te vas a emborrachar. Sabio, ¿no? No, dices, yo sé controlar mi alcohol. ¿En serio? ¿Quieres arriesgarte? Literalmente mantente sobrio. No te emborraches. Número 2 en esta aplicación, mantente sobrio. No solamente literalmente, sino figurativamente también. Lucas 21:34 dice, mirad también, Jesús dice, por vosotros mismos, para que, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mantente sobrio. Hay algunas personas que están emborrachados, no en el alcohol, sino en los afanes de esta vida. Y están buscando cosas, y están embriagados, buscando posición, buscando trabajo, buscando esto. Y no es que esas cosas sean necesariamente malas, pero cuando quitan tu atención de lo más importante, cuidado, mantente sobrio, vigilante. Y número 3, ponte la armadura. Ponte la armadura, dice Pablo en Tesalonicenses, vestido con la coraza de fe y de amor y el yelmo de la salvación. ¿Sabías que esta vida no es un jardín de juegos, sino que es un campo de batalla? Esta vida es un campo de batalla. Y tú dices, no, yo soy un pacifista espiritual. Entonces vas a ser derrotado. Ponte la armadura.
quiero terminar con este pasaje de Romanos 13. No tienes que voltear ahí, te lo voy a leer, está en otra traducción. Dice, Romanos 13, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Una excelente traducción. La pregunta es, ¿estás listo para la venida del Señor? Una sugerencia, si estás haciendo algo que sabes que no está bien, si estás viviendo de una manera en que sabes que no es correcto, todo esto significa que tienes que dejar de hacerlo. Estás viviendo en inmoralidad, estás viviendo en promiscuidad, estás hiriéndote a ti mismo. No quieres que ese día venga sobre ti como ladrón en la noche. No queremos ser de los que nos alejamos del Señor en su venida avergonzados. Queremos ser de los que le abrazamos con gozo.